Hola a todos, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, ahí estamos en un nuevo video. Esta va a ser una nueva serie de videos en la cual vamos a estar entrevistando personas importantes en el rubro del área automotriz en general, tanto mecánica, programación, electrónica. Hay muchas personas muy interesantes que tienen mucho que contarnos, sus historias, sus vivencias, los procesos sobre todo de cómo han venido evolucionando con los servicios que proporcionan, lo difícil también que a veces se pone llevar a cabo algún negocio, así que las buenas y las malas. Pero bueno, antes de empezar y de presentar aquí al invitado del día de hoy, que es alguien muy especial, quiero también comentarles que tenemos una rifa. Vamos a hacer una dinámica más bien, en donde vamos a regalar un Niscancar. Ya ustedes lo conocen, los que se dedican a la programación o que están entrando en esto saben a qué me refiero y para qué es. Este equipo nos va a servir bastante para hacer adaptaciones, programaciones, ajustes de kilometraje y todo eso. Bueno, ya sin más que decir, quiero presentarles a nuestro invitado de hoy, que es el señor Jesús Palacios, Hola, del director del CENT, aquí en la ciudad de Morelia. Bueno, preséntese usted. Muy bien, mi nombre es Jesús Palacios, soy profesor del CENT desde, que se abrió la escuela en el año 2012. El proyecto fue abrir una escuela de electrónica en diversas áreas de electrónica, pero el área fuerte de esto ha sido el área automotriz. Regularmente el alumnado que tenemos, más del 80%, viene por el área automotriz, por aprender electrónica, diagnóstico, programación, reparación de computadoras automotrices. Ya llevamos desde el 2012, entonces pues ya es algo, poco más de 14 años, no lo sé. Sí, no casi 14 años. 14 años de que se abrió la escuela. Y pues nos hemos mantenido, a pesar de muchas dificultades. Cuando la pandemia, la verdad es que nos llovió, surgieron diferentes cosas, pero pues las tarjetas amortiguaron, ¿sí? Y seguimos adelante. Ok, a ver, vamos por partes. Entonces eso se está poniendo interesante. A ver, háblanos primero un poquito de usted. ¿Mi formación? Sí, su formación, cómo fue que empezó, por qué su familia ha trabajado en el área automotriz o simplemente Mi papá es mecánico. Mi papá es mecánico. Yo de chico, vamos a ir toda mi infancia hasta la preparatoria, le estuve ayudando. No fui nunca directamente mecánico, trabajé ayudándole, básicamente, no trabajé de manera independiente, ¿sí? Haciendo reparaciones de motores, de frenos, de suspensión. Pero pues hubo una temporada en que, como todo papá e hijo, no salimos de acuerdo. Me dijo, vete a estudiar más. Me fui a estudiar. Pero yo viendo las dificultades que él tenía para mantener el taller, porque él nunca se quiso actualizar en la parte de electrónica, en la parte de diagnósticos, de inyección electrónica. Y bueno, sus intentos en su momento no fueron muy buenos y yo me fui a concluir la prepa y al mismo tiempo estaba estudiando ya electrónica. Concluí prepa y concluí mis estudios como técnico en electrónica. Y entonces, pues yo viendo la necesidad de mi papá, pues dije, vamos a ayudarle, porque si no él va a cerrar su taller. Ya él corría a todos los clientes, no los mandaba a otro lado, porque aquí no les puede dar una solución. ¿Él se dedicaba específicamente a la mecánica o en general? Pura mecánica, o sea, mecánica en general, freno, suspensión, motor, ¿sí? No se metía con nada eléctrico, o sea, cualquier cosa que se requiriera de alguna falla, de alguna cuestión, él recurría a algunos amigos eléctricos o gente que se dedicaba a las cuestiones electrónicas. Ok, bueno, para aclarar aquí tantito, igual si ustedes no están en el rubro, que sean una persona común y corriente que no se dedica a esto, él se refiere a la parte de diagnóstico, porque como saben, un vehículo tiene muchos sistemas. Entonces hablar de mecánico o de mecánica no es algo tan general, o tal vez sea algo muy generalizado, porque la parte mecánica podemos hablar de lo que es la parte del motor, de lo que es suspensiones y todo eso, pero también tenemos la parte de electrónica, la parte de eléctrica, electricidad, marchas, alternadores, está lo que es talacha, o sea, hay de todo. Hay muchas posibilidades de trabajo en el sector automotriz, pero bueno. Así es. Mi papá no hacía nada de diagnóstico electrónico ni eléctrico, puramente mecánico, ¿sí?
Él del tiempo de carburadores, de platino y condensador. Entonces, bueno, yo me tuve que empezar, ya sabía de electrónica, llevaba unos, no sé, 5 o 6 años trabajando en el área de electrónica, como técnico en electrónica, reparación de equipos audio y video. Y pues bueno, entre los dos llegamos a algún acuerdo que él me iba a apoyar para empezar a estudiar lo que era electrónica, pero de los coches. Y empecé a asistir a muchos cursos para formarme en la cuestión de electrónica de los coches, de diagnóstico, de inyección electrónica. Costó mucho trabajo, muchos años todavía, y yo me sentía, llegaba aquí y decía, siento que no estoy estudiando, o sea, no, llego y se me pone un coche enfrente con una falla y no tengo idea por dónde buscarle, sabiendo electrónica, sabiendo ya de mecánica. Pero a final de cuentas, pues bueno, encontré gente en el camino que me fue ayudando. Eso ayuda bastante, encontrarse gente que está dispuesta pues a asesorarte, a decir qué estás haciendo mal o qué te falta. Y pues bueno, después de eso, de un buen rato de estudio, llegué con un amigo eléctrico que él fue el que me empezó a asesorar empecé a ir a su taller para aprender más, de a gratis por cierto. Digo, el intercambio era... Yo le compartía lo que sabía de electrónica y él me compartía de las fallas que tenía en su taller para que yo resolviera fallas. Sí, sí, sí. Y bueno, cerca del 2011, junto con un grupo de amigos y hermanos, sale el proyecto de abrir una escuela de electrónica, y entre ellas pues con el área automotriz. Sí, bueno, pocos años después, muy pocos, como 3 años Pero, después. o sea, la escuela empezaron a ofrecer la capacitación no solamente en el área de electrónica, pero, por ejemplo, computadoras, laptops, En general, en electrónica, en general tenemos las 4 áreas. Ajá. Una es el área de, fundamentos de electrónica, que es un área general para cualquier área cosa que lleve electrónica, llámese PCs y laptops, celulares, robótica, televisión, electrónica industrial, electrónica en general. Y esa era la base, o es la base, sigue siendo la base. Pero de ahí partimos que un profesor se especializó en la parte de audio y video, otro en el de PCs y laptops. Y bueno, yo me enfoqué a la parte del área automotriz, electrónica, diagnóstico en inyección y reparación de computadoras. O sea, cada área tiene varios módulos o áreas. Ok, a ver, ahí ya nos mencionó más cositas, vamos aclarando, vamos aterrizando todo. Ok. En la escuela comenzaron a dar capacitación electrónica básica, lo que es analógica digital, ¿o cómo? Sí, es lo que es conocido como electrónica analógica digital o fundamentos de electrónica. Correcto. Las bases. Ok, vamos a hablar de lo que en sí por ejemplo, no tiene que ver con el área automotriz, o sea, es también capacitación para audio, video. Así es, reparación de televisiones y mini componentes, amplificadores. Correcto, ok. Y ahora, solo del área automotriz, ¿es diagnóstico o inyección electrónica o cómo lo mencionó? El área automotriz y todas las demás son varios módulos. El área automotriz son actualmente 4 módulos. Empieza por fundamentos de electrónica, que es la base, de ahí diagnóstico en inyección electrónica, o sea, fallas electrónicas de los coches básicamente, reparación de computadoras y módulos automotrices y lo que es programación automotriz, es decir, enfocado a lo que es cuando un módulo hay que darlo de alta, hermanarlo, programar llaves, clonarlo. Correcto. Okay. Entonces volvemos a la parte de la historia. Pues en ese tiempo las cosas se pusieron muy complicadas y pues al final de cuentas del 2012 que abrimos al 2015 me quedé manejando la escuela prácticamente yo solo. Les dije a mis socios, amigos, hermanos, ¿saben qué? Yo me voy por mi cuenta, vamos a cerrar el lugar donde estábamos, ya no es rentable, los gastos ya no estaban saliendo y la verdad es que yo era el único que me estaba dedicando de tiempo completo. Abrí un nuevo espacio, en el cual dije, pues voy a empezar todo de cero, con el apoyo, otra vez, financiamiento de mi papá, me ha ayudado mucho en el camino. Sí. Y pues bueno, después de eso ocurrió en el 2016 para acá, ya estamos establecidos en un nuevo domicilio y seguimos operando. Las personas que en su momento iniciaron como socios, eventualmente me ayudan con algunos cursos, o sea, seguimos concluyó aquella etapa en buenos términos, seguimos colaborando, me siguen colaborando, afortunadamente, y pues el proyecto sigue adelante, ¿sí?
Entre esto, pues yo desde el 2019, 2020, la verdad, un poco antes de la pandemia, abandoné lo que era la reparación. En general yo me dedicaba a hacer diagnóstico y reparación de computadoras, diagnóstico de vehículos Ok. que no pueden reparar en otros talleres. Ok, a ver, vamos a ver esta parte primero. Vamos a dejar un momento lo que es la escuela, el CENT, y vamos a la parte personal, de Sí. quién es Jesús Palacios y qué trabajo desempeñaba. Nos está hablando de lo que es diagnóstico automotriz, o sea, Así es. diagnóstico de fallas y reparación de computadoras. ¿Es correcto? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo le fue? A ver, platíquenos. Yo empecé a reparar computadoras desde, no sé, desde que reparábamos equipos de audio y video, eventualmente reparaba algunas computadoras, empecé a estudiar sobre diagnóstico y reparación de computadoras cerca del 2005, 2006, pero no me dedicaba de lleno. Empecé a trabajar un poquito más de lleno en la reparación de computadoras y módulos, pero con la apertura de la escuela, el tiempo para reparación y diagnóstico se me estaba complicando mucho. Tuve que tomar una decisión atender tantas cosas a la vez era complicado. Dije, voy a tener que dejar reparación y diagnóstico, y una de las causas fue la información. Cada vez que tenía que reparar una computadora no había información disponible, no fácil de encontrar. Entonces dije, dejo la reparación de computadoras, de fallas, de módulos, todo esto, y me voy a dedicar a las clases por completo y al desarrollo de información. Actualmente la mayor parte de mi tiempo, buena parte es dirigir o manejar cosas de la escuela, pero otro tanto desarrollar información. Me dedico a hacer mucho de manuales simplificados, ofrezco servicios, muchos ya conocerán algunos de mis manuales, que facilitan un tanto al técnico el que no esté perdiendo el tiempo para conectar una computadora o para revisar fallas en los vehículos. Un vehículo que no arranca, las alimentaciones principales, comunicación. Pero bueno, me dediqué de lleno, me refiero a estudiar software, programas de diseño, todo lo necesario para poder desarrollar esto. Actualmente, la verdad es que sí ocupa la mayor parte de mi tiempo. Todavía, doy clases tanto de electrónica, diagnóstico en inyección electrónica, reparación de computadoras, y la única parte donde pues me apoyan o me ayudan mucho es con la parte de programación automotriz para complementar el ramo automotriz. ¿Sí? Ok, a ver, vamos a hablar de un tema que a lo mejor es un poquito difícil. Adelante. ¿Qué tal ha sido mantener la escuela en la parte, vamos a ver la parte económica, porque a final de cuentas pues es un negocio, Claro. Es un negocio que se tiene que mantener, que tiene que ser sostenible, ¿no? Tiene que sostenerse por sí mismo. ¿Ha sido fácil? ¿Ha habido siempre buena respuesta? No, pues causa de esas dificultades, vamos a decir, el primer espacio donde trabajábamos tuvimos que cerrar, ¿sí? No había la matrícula suficiente, y no culpo o no quiero culpar a nada ni a nadie, simplemente no tenía yo las habilidades, los conocimientos, lo necesario para mantener el lugar que siguiera funcionando. Me cambié al nuevo espacio y otra serie de dificultades, entre ellos se presentó la pandemia y me prohibían a mí pues que hubiera reuniones de personas, o sea, la gente venía por clases presenciales. No me funcionó aquí el intentar dar clases en línea, querían algo ellos, pues meter las manos. Sí, claro, siempre lo más práctica, ¿no? La parte más práctica, la parte más de tocar, del contacto con otras personas. Entonces, la verdad es que sí se me puso muy complicado el sostener económicamente. La verdad me endeudé bastante. Apenas estoy saliendo adelante de todas esas deudas que adquirí sobre todo durante la pandemia. Y pues bueno, creo que ya hemos mejorado algunas cosas, sobre todo con algunas cuestiones de marketing y publicidad, pues ya tenemos una mejor matrícula, nos permite continuar. Claro, esta labor pues no se acaba aquí, tenemos mucho camino por delante, pero pues con la ayuda y colaboración de mucha gente que está cerca, pues vamos para adelante todavía. Sí. Correcto, muy bien. Eso de la parte de sostener un negocio, pues es algo, como lo mencioné hace un momento, fundamental. ¿Aún sigue habiendo muy buena respuesta de sus alumnos? ¿Sigue habiendo mucha matrícula? ¿O ha habido después de la pandemia? Después de la pandemia, pues tardamos en recuperarnos, ¿sí? Mucha gente todavía no nos
No sabía que ya estábamos abriendo de manera regular, mucho miedo de asistir y pues todos con cubreboca y la sana distancia y todo ese tipo de situaciones. Fue muy difícil la reapertura de alguna manera, pero continuamos. No ha sido fácil, no sigue siendo fácil, pero pues ahí vamos. Actualmente la matrícula todavía mucha gente sigue con algo en mente de qué me pueden enseñar en esta escuela. Yo ya he tomado muchos cursos de diagnóstico en inyección, de programación, de osciloscopio, de redes, hablando del ramo automotriz, claro. Y yo les digo, pues a veces invito a la gente, oye, ¿por qué no vienes a una clase gratis? Y tú ves si lo que hay te agrada, te quedas. Si no, ya viniste a conocer un lugar, viniste a conocer personas, pero no hay como conocer un lugar para saber de qué trata, de qué me pueden enseñar, en qué me puede ayudar. Una cosa que creo que siempre ha sido el diferencial es la voluntad de ayudar. La gente que se acerca, muchos se han quedado todavía, es decir, terminaron un curso, terminaron varios cursos y continúan asistiendo porque se han sentido a gusto, se han sentido en casa, se han sentido con el apoyo, ¿sí? de los que estamos aquí. Como ya dije también la parte de edición, dije, es muy complicado estar, sí. lleva mucho tiempo toda la... Sí, porque nos echamos más problemas encima. No, ya digo, estoy editando ¿cómo se llama? Para los diagramas, pero todavía editar videos es otro asunto. Y todavía las clases y todavía que, oiga, ¿y esto cómo se hace? Bueno, sí. A ver, vamos a hablar de un tema también, a ver qué opina. ¿Usted en algún momento de su carrera? Me imagino que sí, todavía todavía lo hace, ¿verdad? Pero me refiero a la parte en donde usted daba un servicio directo, el diagnóstico, sí, claro. La reparación de computadoras. Es correcto. ¿Qué tal le fue usted con el trato al cliente? Como todos los talleres, tuvimos de todo, muy buenos clientes, muy malos clientes, y cada vez que yo doy clase les platico de mis experiencias o recomendaciones de qué hacer y qué no hacer. Y una de ellos les digo que aprendan a identificar de principio y a filtrar lo que es un cliente y lo que es un problema. A veces llega un cliente, yo sé que hay distintas situaciones que ya vienen un poco ariscos, pero algunos vienen con la intención también de a ver qué se llevan. ¿Sí? Sí. Hay de todo, pero que aprendan a identificar al cliente si es un potencial problema para que de un principio mejor rechacen ese trabajo, ¿sí? Porque si desde el principio el cliente ya viene quejándose, viene pidiendo descuentos, pues hay muchas señales en las que dicen todavía no empezamos a trabajar y el cliente ya está quejándose, ya está pidiendo descuentos, ya se le está haciendo muy costoso. Y si uno tiene el suficiente trabajo, no tendría por qué estar lidiando con ese tipo de situaciones, ¿sí? Tal vez personas que van iniciando, se entiende, dicen lo que caiga está bien y hacen todo lo posible por retener al cliente. Yo en mi opinión, pues es que no debería ser así. Digo, ya cuando tienes un camino, un reconocimiento. Sí, claro. Bueno, una cosa también muy importante que hay que aclarar para todos es que nosotros entendemos la parte, no nos estamos poniendo del lado del técnico, del lado del mecánico únicamente, o sea, vemos ambas partes porque... No, porque también hay los técnicos muy... Sí, claro. Más que se pasan de abusados. Sí, exactamente, y es a lo que vamos, o sea, tanto a veces se nos complica mucho el servicio al cliente, pero también entendemos la parte del cliente en donde, como usted lo mencionaba hace un momento, ya vienen ariscos porque a lo mejor en otro lugar, por alguna razón, pues sí, ya se los fregaron o simplemente no tuvieron la capacidad o el conocimiento suficiente para poder darles la solución, ¿no? Sí. Entonces, ya cuando va el dinero de por medio, pues sí es un poquito ya más complicado, pero bueno. En relación a eso, ¿usted cree que fue una parte muy difícil en esa etapa? Por ejemplo, yo me refiero a trato directo con cliente, o sea, lo que era servicio. Sí, yo entiendo. Yo les digo, yo algo que recomiendo mucho y por qué yo lo hacía, y ojo, un acuerdo verbal casi siempre a alguna de las partes se les olvida. Yo decía, si es posible poner algo por escrito, mucho mejor. Por ejemplo, yo te digo, le dice a mi cliente, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer este procedimiento, va a llevar tanto tiempo aproximadamente, si es que yo podía terminar un tiempo aproximado, ¿sí? No depende de mí, depende de que consiga refacciones, si no sale algo más, ¿estás dispuesto a esperar? Ok, sobre el dinero o los gastos que iba a implicar esto,
Y si el cliente decía autorizo, vamos adelante. Pero entiendo también que muchos talleres, muchos, perdón la palabra, pseudotécnicos, la verdad hay mucha gente que nada más se meten a este trabajo, la verdad, hay mucha gente que son unos estafadores. Saben muy poco, lo poco que saben cambian, no sé, la frase preferida de los técnicos parece que es: no cobro por lo que hago, cobro por lo que sé. Y está bien, se entiende, pero a veces no es mucho lo que saben. Simplemente saben cambiar un fusible, pero saben cobrar muy bien. Tienen muy buen verbo, sí. De tal manera que envuelven al cliente, o el cliente, con tal de ya no tener problemas, pues termina pagando cosas que no debería de pagar. Yo siempre les recomiendo a mis alumnos que sean éticos, que sean honestos, que desde el principio aclaren qué es lo que van a hacer, que justifiquen por qué van a cobrar lo que van a cobrar. Y si el cliente está de acuerdo, si hay un acuerdo mutuo de confianza, pues adelante. Si no, mejor que vaya a buscar a alguien con el que él se sienta más cómodo o más en confianza. Ok, entonces eso es lo que usted, desde su punto de vista, cree que propicia ya la desconfianza, obviamente, del cliente. Eso es claro, pero también que ya lleguen un poquito más... Llegan de otro taller que ya me cambiaron esta pieza, esta otra pieza, y el carro sigue igual. Está bien, el nuevo técnico va a decir, pero yo no te las cambié, y tú esperas que ya tome en cuenta eso. Entonces parece que hay una pequeña lucha entre cliente y técnico, lo cual no debería ser. O sea, yo te propongo que yo voy a hacer tal trabajo, si estás de acuerdo, ¿sí? No necesariamente unos trabajan por resultados. Si yo te soluciono tu falla, me pagas. Si no, pues continúa tu camino, tú decides. Pero la persona espera que, porque ya gastó mucho en otro lado, a veces el nuevo técnico tiene que cobrarle o darle un precio mucho más barato. Oye, ya he gastado muchísimo. O sea, es decir, ya no me vayas a cobrar tanto. Pero las cosas no funcionan así. La verdad es que es bastante complicado todavía. Creo que de las partes más complicadas es el trato con el cliente, ¿sí? Yo les digo, el técnico tiene que hacer dos cosas: aprender un montón de habilidades técnicas, muchísimas habilidades, ¿sí? Y otra parte es la parte del manejo del taller, el trato con el cliente, el administrar un negocio. Una de esas cosas no es ser adivino, ¿eh? Sí, definitivamente. Yo les digo, trabajen con protocolos, trabajen con sistemas. O sea, llega un cliente, hagan una orden de servicio, tengan listas de verificación, todo lo necesario. ¿Para qué? Para que no se nos pasen cosas, para que al rato no haya malos entendidos. Digo, minimizamos las situaciones de problemas, pero no, la verdad es que es complicado porque la mayor parte de los técnicos andan muy apurados, muy estresados, y ocurren muchas situaciones que no deberían, pero por cosas como estas. Ok. Usted está hablando de protocolos. Estamos hablando de protocolos para la recepción de unidades. Desde recepción, entregas, para decir hasta dónde se extiende la garantía, si es que hay una garantía, o si no se va a dar una garantía, por qué no se puede dar una garantía. Y si el cliente, igual eso debería decirse desde antes, claro. Oye, ¿sabes qué? Te voy a arreglar esto, yo te lo entrego funcionando, pero no te puedo dar una garantía, o te doy una garantía nada más en mano de obra, pero no puedo darte en piezas porque yo no estoy fabricando las piezas. Todo eso, si no se aclara del principio, seguramente si hay un problema en un futuro va a resultar en una discusión, por lo menos. De ley. Sí, si no hasta en demandas. Ok, hay otra pregunta sobre esto. Todavía es el trato, pero ahora usted está hablando del trato del cliente directo. Usted, como profesor, como director aquí del CENT, que ya proporciona cursos, capacitaciones, es lógico que muchos de esos técnicos han acudido a usted por apoyo de información o alguna guía para hacer algún diagnóstico. ¿Qué tan difícil? Ahora, primero fue con el cliente, ahora, ¿qué tan difícil es a veces tratar con ese técnico? Pues a veces se presentan situaciones similares. La verdad es que lo mismo. Hay quienes me piden, oye, profesor, ¿me puede facilitar un diagrama de tal vehículo? Ok, es un diagrama que a mí me puede llevar conseguirlo y entregárselos una media hora, unos minutos, pero hay diagramas que yo hago simplificados que me pueden llevar unas cuantas horas o hasta una semana en elaborar un manual. Yo a ellos se los doy por un costo significativo, o sea, un manual como estos, ¿sí?
¿sí? Y aquí vienen de alguna manera un procedimiento de cómo localizar alimentaciones, tierras, ciertas señales para que el vehículo arranque, ¿sí? Todo lo necesario para hacer unas pruebas cuando un vehículo no enciende, no arranca. Entonces viene, bueno, información que yo considero bastante valiosa porque a mí en su momento me ayuda y me ha ayudado, me ayuda y me ha ayudado todavía, les ayuda a muchos compañeros para localizar fallas, ¿sí? Y bueno, esto me puede tomar muchas horas y de pronto les doy el diagrama y me dicen, profe, bueno, se los entrego, yo espero que me digan por lo menos cuánto va a ser, algunos ni siquiera preguntan, ni gracias, porque han sido mis alumnos, incluso algunos creen que esa información es gratuita. Les digo, no, espérame, esto es trabajo que yo realizo aparte. Ahora después resulta que el cliente se llevó el coche y ellos ya se quedaron con el diagrama y me dicen, profe, le digo, oye, ¿qué pasó con el diagrama que te compartí? Dicen, no, pues el cliente se llevó al final el coche. Y yo le digo, ¿y yo qué tengo que ver con eso? O sea, eso fue problema de administración tuyo. Tú debiste tomar eso en cuenta al cliente antes de solicitarme un diagrama, decirle, mire, para empezar a avanzar con el diagnóstico yo requiero comprar un diagrama. Eso se le tiene que cobrar al cliente desde antes. Claro. ¿Sí? O la otra, comúnmente, diagramas de Volkswagen. Profe, es que no le entendía el diagrama. O sea, yo te dije desde el principio que esto viene en norma DIN, es una norma especial, lo quieres así, te lo consigo. Y me dicen, sí, ya cuando no le entienden, dice, profe, pero es que no le entendí. O sea, no me vas a pagar el diagrama porque no lo entendiste. Entonces, seguimos trasladando las mismas situaciones. Claro, todo esto yo ya lo he ido corrigiendo, pero me refiero a situaciones que se han dado. O me preguntan por una falla, por la cual, claro, ellos van a solucionar y a veces se quedan calladitos, no dicen, profe, ya solucioné. ¿Sí? Yo creo que con la intención de decir, sí. Le tengo que... ¿le debo algo de eso? No, yo no. Sí. Entonces, yo les doy un tip puntual. Mira, esa falla ocurre por esto, revisa esta señal. Saca su bola de cristal para adivinarla. Sí, y ellos se les hace muy fácil que como yo les compartí un tip y ellos resolvieron fácil, dicen, ok, no, pues es que el profe pues, lo hizo nada más por cortesía. Por amor al arte. Por amor al arte. Sí. Entonces, se siguen presentando situaciones en las cuales yo actualmente ya estoy aclarándoles mucho antes de compartirles algo. Mira, está bien, pero esto te va a costar tanto. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Y pues con quienes aceptan, continuamos trabajando. Quienes no, pues no pasó nada. Dicen tan amigos o no amigos como antes, todo sigue igual. ¿Sí? Pues eso, a final de cuentas, es ya cada quien como interpreta pues las circunstancias, ¿no? Sí tenemos que entender esa parte. Hay ocasiones en las que sí hay mucha... Pues, se aprovechan mucho de esas circunstancias. Yo les digo, todos somos clientes. Yo en lo personal lo conozco al profe y la verdad es de muy buen corazón. Yo les digo, somos clientes y todos somos prestadores de servicio. Hay que ponernos en ambos lados y ser empáticos desde esa posición. Pero no, a los compañeros técnicos muchas veces se les olvida y al momento de pedir algo, cuando son clientes, se portan como sus clientes los tratan a ellos, se les olvida que las cosas no son así. Digo, ya poco a poco, creo que en todo trabajo, no importa la labor que hagamos, parte de nuestro trabajo es ir educando al cliente, decirle la manera en que yo trabajo. A lo mejor en otro lado no es de esa manera, pero yo le digo, mira, estos son mis términos, mis condiciones, y no es abuso ni nada, sino todo lo contrario, se aclara desde el principio. Si estás de acuerdo, otra vez, vamos adelante. Y pues bueno, creo que con la gran mayoría esto ha funcionado. Ok, bueno, a mí me encanta el chisme, no sé ustedes. ¿Cuál ha sido el problema, obviamente sin mencionar nombres ni nada, pero el problema más difícil que le ha tocado llevar, ya sea con un técnico o un cliente? Cuéntanos una vivencia, una historia, Pues, por ejemplo, casos... Que diga, sí, ni me dejó dormir o por lo tenso, ¿no? Casos muy, muy variados, donde yo en su momento reparé una... Saca el pergamino, ¿no? Para ver, Es que hay muchos casos. Casos, por ejemplo, de un vehículo, creo que era un Altima Máxima de un Nissan. Reparé la computadora, esa persona venía de muy lejos, una recomendación. Cambié un driver de parachispa inyección. Se la llevaron y me dijeron, ¿sabes qué? Me llama el cliente, dice, ¿sabes qué? La computadora volvió a fallar. El vehículo tardó prendido 10 minutos y se apagó. ¿Sí? Y él, seguro que sí es la computadora. ¿Por qué? Porque el vehículo originalmente, ellos dañaron sin querer la computadora. Yo cambié ese driver porque se venía dañado. Lo cambio y no duró mucho tiempo. ¿Ok? Vuelvo a poner otro circuito integrado.
En ese momento me dijo, ¿sabes qué? Llegué y lo puse y nada más prendió el vehículo y se apagó inmediatamente. Pero ahora quemó 2 bobinas. ¿Cómo le hacemos? Mira, le digo, aquí ya no depende de mi trabajo, el driver, el circuito está saliendo mal. Yo te regreso el dinero sin ningún problema, porque sí estaba aparte que el cliente estaba muy molesto y que ya le urgía. Le digo, mira, no depende de mí nada más, yo compro los circuitos, si a mí una pieza me sale mal, yo no puedo hacer nada, yo te regreso tu dinero y se acabó. Pues afortunadamente llegamos, en ese caso no fue mayor problema, llegamos a un acuerdo, e incluso él dijo, ¿sabes qué? La computadora ya no me sirve de nada, el cliente ya consiguió otra, y me dejó incluso la computadora, yo le regresé su dinero. Pero es una situación muy común el que nosotros no podemos separar pieza y mano de obra, decirle, yo tengo que regresarle el dinero de todo, ¿sí? Yo no puedo decirle, te voy a regresar nada más el dinero de la pieza o de la mano de obra, no, pues al final de cuentas es todo lo de la reparación. Yo sé que muchos técnicos dirían, yo no doy garantía, y muy válido, o sea, cada quien su forma de trabajar. ¿Por qué? Porque es muy común que el técnico entrega algo y el del otro lado, el mecánico, el eléctrico, la persona que revisó la falla, no cambió las piezas que se debían para que la computadora no se vuelva a dañar. El cableado tenía problemas y la computadora se vuelve a dañar. Entonces es un problema muy frecuente. Yo la verdad me cansé hasta cierto punto de eso. Dije, no puedo estar dando clases, desarrollando manuales, atendiendo fallas, peleándome con piezas, y decidí por eso justamente pausar. Esa fue una de las muchas situaciones que me tocaban de manera muy frecuente. Sí, pero una peor. Una peor, pues un vehículo que me llegó por una falla de ralenti, una Honda. Estaba prendido el motor sin acelerar y fallaba. Inestable, sí, inestable. No se mantenía estable y no tenía mucha potencia. No lograba enlazar con el escáner y determiné que era la computadora. Le di, para hacer esas pruebas, justamente por las clases, por toda la situación, me llevó cerca de una semana entre espacios y espacios diagnosticar que sí era la computadora con toda certeza y decirle al cliente, es la computadora. Le dije, consiga la computadora. Me tardaron otra semana en conseguirla. 2 semanas aquí el vehículo en el taller. Llegan y le digo, bueno, ¿sabe qué? Ya está, pero hay que programarla, ¿sí? Llamo a un amigo cerrajero aquí cercano a unas cuadras. De un día para otro ya estaba programada, pero el cliente, dice, en cuanto llegó la computadora, ¿ya me lo vas a tener? Le digo, permítame, todavía falta programarla, eso no lo hago yo, requiero de otras personas. Y al día siguiente ya estaba junto con el técnico que programa llaves, estaba esperando el vehículo. Total que programando el vehículo me lo llevo, o sea, aquí está tu dinero, lo que le cobré en su momento y me la llevo. Sí, tenía mucha prisa por utilizar su camioneta. Al día siguiente me habla que se había quedado en una colonia bastante lejos y que el vehículo ya no quería prender y que por todo el escape y el catalizador y el escape se había vaciado el tanque de gasolina, es decir, los inyectores se quedaron abiertos. Ahora ya no estaba inestable, ahora el vehículo no prendía y al poner el switch en on, los inyectores los dejaba abiertos. O sea, el cliente súper estresado y súper molesto por una situación, pues ahora peor. Dice, oye, ¿cómo le hago? ¿Puedes venir? Le digo, mire, si quiere traerlo en grúa, yo no puedo hacer nada ahí donde está. Sí, no tengo las herramientas. Se me llevó mucho tiempo diagnosticar en el taller. Imagínese ir hasta la calle ir a auxiliarlo. Total, llegó la camioneta aquí al taller nuevamente. Y pues determiné otra vez que la computadora que habíamos puesto y programado se había dañado, pero ahora de una manera peor que como estaba la original. Puse la computadora que traía originalmente y el vehículo continuó con su falla. Y le digo al cliente, pues se dañó la computadora que consiguió de deshuesadero. Y dice, ¿qué hacemos? Le digo, pues necesito más tiempo para hacer un diagnóstico para ver por qué se dañó esa computadora. Total que el cliente se molestó mucho, dijo, no fue grosero ni mucho menos, pero dijo, es que yo ocupo mi vehículo y tú llevas mucho tiempo con él y ahora resultó un problema peor. Le digo, yo requiero tiempo para hacer el diagnóstico. La verdad es que cuando recién cambiamos la computadora no me dio oportunidad de hacer más pruebas, ni de escanear, ni de nada. Prendió muy bien, de tal manera que pues se la llevó. Y pues la verdad es que dijo, ¿sabes qué? Mañana vengo por ella en grúa, si no se mueve, si se movía. La total que llegó otro técnico, un señor mayor, y él se la llevó. Yo no supe qué pasó al final. Aparentemente se la arreglaron en otro taller, ya después por otras personas supe, pero una situación en la que
la camioneta, así en esa situación en que se vació todo el combustible, pudo haberse incendiado incluso. O sea, muchos técnicos no entienden la responsabilidad que tienen al reparar un vehículo. ¿Sí? O sea, que piense viene por un cambio de computadora, pudo haber terminado en un accidente fatal. Sí, es algo Y la verdad es que delicado. con ese estrés dije, no puedo estar lidiando con tantas cosas a la vez. La verdad, mucho estrés, y dije, la verdad, pauso el diagnóstico, pauso las reparaciones, y voy a dedicarme ahorita por lo pronto a desarrollar información, a las clases, a compartirle a mis alumnos algo de mis experiencias, que ojalá que les sirvan de algo, tanto la manera de recibir un vehículo al momento de ir, si tienen que asistir a algún domicilio, qué hacer, qué no hacer para que no se metan en dificultades, y sobre todo la ética en el trato con el cliente, ¿sí? De no aprovecharse de una situación para cobrar o dar precios excesivos, porque esto en este mercado es muy dado, en este y en muchos, claro, pero lo digo, y yo entiendo también el punto de vista del cliente de sentirse, ¿cómo diríamos?, arisco, desconfiado, receloso, pues ya de tantos talleres que ha recorrido, y lo único que pasa es que dinero. Sí, de hecho, bueno, yo también, como saben, también tengo un taller, pero esto no solamente se reduce a la parte, ¿cómo podríamos llamarlo? No me refiero a que no sea profesional, todo esto es una profesión al 100%, se requiere de mucho profesionalismo para poder dar estos servicios. Pero vamos a hablar de otra parte que es algo que también tenemos, las personas tienen muy idealizado, que por ejemplo en las agencias te pueden dar el mejor servicio. Yo lo digo, o sea, eso es de mí. En mi experiencia yo también me ha tocado salir a hacer algunos diagnósticos en los cuales lamentablemente las mismas agencias no tienen cuidado de ver quién contratan, o de si en algunos casos los técnicos que están ahí con ellos están lo suficientemente capacitados para poder dar una resolución al cliente. Entonces, de ahí partimos de esa parte, ¿no? Vamos a esa parte en donde el cliente dice, ok, yo ya fui hasta la agencia y en la agencia no me pudieron resolver. Ok, mayormente en las agencias dan servicios, estamos de acuerdo. Es correcto. Es mantenimiento, más que nada es servicio y mantenimiento. Venta, ¿están las concesionarias? No están la mayor parte, y lo puedo decir con mucho grado de certeza, no están capacitados o preparados para solucionar fallas, ¿sí? Ese no es su principal enfoque. Correcto. Entonces, sí, si lleva el cliente dice, ya lo llevé a la agencia y no me pudieron dar solución, si es una falla, es muy común que ocurra eso. Las fallas, ellos no tienen el tiempo, o sea, por las horas como trabaja un técnico, no le da tiempo para solucionar fallas. Ok, entonces para ir aterrizando todo esto, el diagnóstico es elemental, fundamental, es la parte más importante. Es de la parte más importante. Y la más difícil. Y lo más difícil porque implica muchos conocimientos. Claro. Ser muy versátil en el sentido de yo tengo que tener conocimientos de electrónica, en el ramo automotriz, conocimiento de redes automotrices, o sea, es una cantidad tremenda. Yo les digo que un técnico automotriz actual, y a lo mejor quizás algunos se van a sentir ofendidos, pero les digo, se tienen que estar capacitando al nivel de un neurocirujano, porque no tienen idea de la responsabilidad que tienen y de la dificultad que hay en los vehículos actualmente. O sea, la complejidad, perdón, ¿sí? No la dificultad. La dificultad es otro asunto. Pero si no se están capacitando constantemente en la parte técnica, difícilmente van a resolver situaciones, ¿sí? No es nada fácil. Técnicos que se capacitan muy frecuentemente y aún así muchas veces no son capaces de resolver o requieren, un auto actualmente requiere de varios especialistas, requiere de cerrajeros, reparadores de computadores, especialistas en transmisiones, en suspensiones, en turbos. O sea, un auto tiene tal complejidad, tal nivel de tecnología, que difícilmente un solo técnico tiene las habilidades y conocimientos para resolver todos los problemas que se presenten. Es como multisistémico, se puede, no sé si fuera correcta esa definición. Sí. A ver, ¿por qué hacer diagnóstico? ¿Por qué hacer el diagnóstico? ¿Por qué hacer un diagnóstico? ¿Por qué es tan importante el diagnóstico automotriz?
Ah, ya, bueno, vamos a pensar, vamos con un cliente, yo le digo, mire, cuando me llega con un papelito de AutoZone, ¿sí? Que ya dice que ya le hicieron un diagnóstico, por ejemplo. No es promoción, ¿eh? No es Ni promoción. carrilla. De No, todas no, maneras, todo el no. mundo conoce AutoZone, es como decir Coca-Cola. ¿Qué? ¿Yo qué? Ajá. Bueno, creo yo sí, que ya es conocido. Sí, sí, sí. Por bien o por mal, como ustedes gusten. Pero el cliente llega, dice, ya me hicieron mi diagnóstico, mira, aquí está el papelito, ¿cuánto me cobras por hacer la reparación? La primera aclaración sería eso que te hicieron fue un escaneo. Un escaneo es parte de un diagnóstico, ¿sí? Pero entonces el escaneo implica muchas más pruebas, muchos más conocimientos. Entonces ese papelito nada más te está orientando en qué sistema está la falla. Y eso muchas veces ni siquiera es preciso el papelito que les dieron con este tipo de situación. Entonces el técnico tiene que explicarle al cliente, mira, lo que tenemos que hacer para llegar a la falla vamos a tener que hacer este tipo de pruebas, pruebas de compresión, pruebas de presión de combustible, no sé, depende de la falla que tenga el vehículo. Pero entonces un diagnóstico puede ser sumamente complejo y puede ser incluso algo tardado, me refiero horas o días, depende de la falla que tengan. Entonces, otra vez, dependiendo también de las habilidades del técnico, de los recursos que vaya a requerir. ¿O la especialidad? La especialidad. Ok, entonces aquí, bueno, yo me permito ahorita mencionarles una comparativa que hacía mucho un maestro, pues, que fue con el que yo estuve compartiendo mucho tiempo en esta área automotriz, en donde decía que no cabe comparar, obviamente, jamás vamos a comparar la salud de una persona. Claro. La medicina jamás es otro ámbito completamente distinto. La vida de una persona es invaluable, claro. Pero lo podríamos hacer una comparación dentro de lo que cabe en relación a los sistemas. Porque, por ejemplo, si tú vas al doctor, si tú vas al médico, el médico no solamente te va a decir, ay, sí, déjame ver, tómate esto, tómate un paracetamol y ya con eso se te quita, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Un diagnóstico. Diagnosticar con base a los síntomas que tú presentas, con base apoyándose con sus herramientas, con su estetoscopio, etcétera, para poder definir si tienes temperatura, si tienes gripa, si tienes una infección, no sé, de garganta, estomacal. Entonces, así como en el cuerpo humano, ahí está el sistema digestivo, el sistema circulatorio. En los coches está la parte de seguridad, la parte de inmovilizadores, la parte de llaves para los cerrajeros, la parte de la electrónica, computadoras de motor, suspensión, frenos, mecánica de motor, transmisiones, turbos, hojalatería, el talachero, o sea, el de las llantas. Y todo eso es importante. O sea, pues, óyeme, las llantas son los zapatos. Si le pones unas llantas que no son las adecuadas, si no la inflas bien, corres el riesgo de que te estalle incluso. Y es un accidente que puede ser grave. Sí. Ok, entonces, por eso es importante hacer el diagnóstico, ¿no? Así es. Sí, desafortunadamente a veces, pasa que en algunos talleres llega el cliente y con un diagnóstico de, no sé, que el vehículo está fallando algo. Vamos a pensar que un vehículo no enciende. Vamos a checarle fusibles, ahora vamos a cambiarle esta parte, vamos a cambiarle la otra. Eso no es un diagnóstico, ¿sí? O sea, un diagnóstico es un protocolo, es una serie de pruebas que van sistematizadas. Correcto. No es nada más algo de manera aleatoria. Y de ahí la situación la cuestión que yo les digo que hay que estarse capacitando de manera frecuente. No podemos estar adivinando con la dificultad, con la complejidad de los vehículos. Se requiere mucha información ya. O sea, no podemos atender muchos vehículos actualmente si no hay un diagrama. Bueno, podemos atenderlos con algo de la experiencia que hay, claro, pero para meternos al cableado, a hacer pruebas en muchas partes, requerimos de un diagrama. Uh-huh. ¿Sí? Requerimos de capacitación, de formación específica. No podemos nada más llegar y andar midiendo de manera aleatoria a ver si el vehículo me dice, aquí está la falla. No funciona de esa manera. Poniendo el escáner nos va a dar una serie de códigos que nos pueden orientar. No necesariamente quiere decir que nos van a decir dónde está la falla. Entonces, el diagnóstico es puede ser algo de lo más difícil en el ramo automotriz porque, otra vez, implica muchos conocimientos o conocimientos de distintos sistemas y áreas. ¿Cómo está relacionado
un sistema con otro, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver que un vehículo deje de acelerar con otra área totalmente diferente del vehículo que no tiene que ver con el acelerador, con la computadora de motor, ¿sí? Ahora la red de comunicación en el vehículo, pues vamos de alguna manera a comunicar todos los módulos y me va a decir que un problema en otro lugar, pero que corre en riesgo mi seguridad o la del vehículo, pues no puedes andar corriendo así como sea y te va a dejar de acelerar. Entonces, otra vez, no es fácil, requiere tiempo. Por eso yo les digo desde el principio, filtren. Si el cliente que ojalá sea consciente que dentro de eso va su seguridad, es que sea paciente y que se tenga que tomar el tiempo que se tenga que tomar para hacer un diagnóstico. Si lleva prisa, a lo mejor alguien, no sé, corrige momentáneamente, pero al rato tiene consecuencias de no haber resuelto el problema bien. Correcto. ¿Sí? Ok, bueno, estaba hablándonos ahorita de los diagramas, de lo que es el apoyo para los técnicos. ¿Nos puede hablar un poquito más de los diagramas? Bueno, hace un momento ya los mostró, no sé si... Sí, básicamente yo vendo diagramas de diferentes maneras, pero la parte, vamos a decirlo, que yo realizo, o sea, que lo que me lleva a mí como desarrollo es diagramas simplificados. Es decir, otra vez, yo hago diagramas de diferentes marcas, modelos de vehículo, principalmente gasolina, y lo que es control de motor. En algunos casos también me meto con la parte del diagrama del sistema inmovilizador porque cuando se requiere. Pero básicamente es un diagrama que en pocos pasos te diga dónde verificamos alimentaciones principales, señales principales para que un vehículo arranque. Esos diagramas actualmente los vendo como una membresía. ¿A qué me refiero como una membresía? Compran el manual en PDF y eso les da acceso a muchos beneficios. Costos preferenciales, diagramas exclusivos, información que de todas maneras, vamos a decir, estos diagramas que yo vendo como una membresía es una muestra de los diagramas que después pueden conseguir, yo les puedo elaborar o conseguir. ¿A qué voy? Bueno, esto solamente es una parte es unos cuantos de los manuales, pero pues yo claro tengo una base de datos importante que eso pues a la gente que me solicita y ya tiene su membresía pues se los voy facilitando a un costo mucho menor. Es decir, un solo manual de estos, la verdad es que quienes ya lo han usado saben el valor que tienen, ¿sí? Lo que les ayuda en tiempo a solucionar fallas. Por ahí estoy viendo que también tiene algunos diagramas internos de tarjetas. Bueno, desarrollan también probadores y todo eso. Sí, también tenemos diagramas y tenemos todos los circuitos, diseños, circuito impreso para que, bueno, eso lo hacemos aquí con los alumnos. Los alumnos hacen probadores de computadoras, o sea, un bench o banco de pruebas para conectar computadoras, hacen probadores de bobinas automotrices, generadores de PWM para cuerpo de aceleración, electroválvulas, puntas lógica, o sea, algunas ideas que ellos traigan, incluso que tengan, las traen aquí y podemos desarrollar esas ideas. ¿Sí? Esos circuitos que les pueden ser bastante útiles en el diagnóstico de los vehículos. Y en cuanto a los cursos, todos los cursos, pues, cada febrero y cada agosto estamos arrancando cursos. Si alguien está interesado, yo creo que en algún lugar por ahí va a quedar el teléfono registrado. Sí, claro. Sí, por aquí es el teléfono. Y bueno, me pueden mandar mensaje. De todas maneras nos encuentran en todas las redes sociales como CENT o Escuela de Electrónica CENT con doble C, Centro de Capacitación en Electrónica Nikola Tesla. Si tienen interés en algún curso de electrónica, algún curso de reparación de computadoras, de diagnóstico, de programación. Actualmente nos enfocamos más a las clases presenciales, ¿sí? Correcto. He impartido y tengo algunos cursos en línea, pero más de reparación de computadoras y electrónica, pero ya dejé ahorita de darlos, se quedaron grabados. Me es muy complicado estar haciendo transmisiones, grabaciones y al mismo tiempo con las clases presenciales. Así es que por el momento, clases presenciales. Ok, nada más otra vez, en cuestión de los cursos está en la parte automotriz, que es lo que nos interesa ahorita.
Nos estaba hablando de qué es electrónica básica. ¿Me los pueden enumerar, Todo mencionar lo que y es describir un poco? el número 1 es el de fundamentos de electrónica, electrónica básica, todo lo relacionado con electrónica que le sirve como base para cualquier área de electrónica que quieran estudiar, ¿sí? Este curso, cada módulo son 6 meses de electrónica, todo relacionado con electrónica, uso de herramientas, técnicas de soldadura, diseño y construcción de circuito, conocer componentes, tipos de pruebas, todo lo relacionado con electrónica. El segundo módulo, si fuéramos en orden cronológico, sería el de diagnóstico en inyección electrónica. Es en el curso o en el módulo en el que la mayor parte de eléctricos, mecánicos, cerrajeros, gente del ramo automotriz viene a estudiar el diagnóstico, ¿sí? Porque esto aplica a un vehículo que no arranca, no prende, da marcha, se apaga, no lo sé, fallas de inestabilidad, humo negro, lo que sea, una falla que tenga un vehículo, cómo utilizar el escáner, redes de comunicación, todo esto lo vemos en diagnóstico en inyección. Una vez habiendo cursado electrónica, diagnóstico en inyección, el tercer módulo, tercer semestre, es reparación de computadoras. La primera parte es armar su banco de pruebas. Aquí les asesoro para armar su banco de pruebas. Y después de esto lo que hacemos es empezar a banquear una computadora. ¿Qué se requiere para banquear una computadora? ¿Cuáles son los cuidados? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Qué información necesito tener para conectar una computadora? ¿Qué etapas se dañan? ¿Cómo repararlas? Y después de esto seguimos o continuamos con lo que es el programación automotriz. No se pudo reparar la computadora, pero podemos conseguir una usada o nueva, pero esta computadora se tiene que dar de alta, se tiene que programar, tenemos que ver la parte de las llaves. Pues el último módulo, el cuarto módulo, todo lo que tenga que ver con una computadora, se puede extraer la información y clonar otra computadora. Entonces es el último módulo, el de programación. Bueno, último, pero algunos vienen específicamente por ese módulo. O sea, no es necesario cursarlos en ese orden. No, algunos vienen específicamente por diagnóstico, no cursan electrónica, está bien, les damos lo necesario para tomar el curso de diagnóstico. Correcto, muy bien. Vienen por la parte de programación de computadoras, módulos, llaves, entran directamente a eso, no necesitan saber electrónica, no necesitan saber diagnóstico necesariamente en inyección. ¿Que les sirve? Claro que les sirve. O sea, entre más integral sea su formación, tengan más conocimientos de electrónica, de diagnóstico en inyección, de cómo funciona una computadora, tienen más posibilidades de reparar una falla, ¿sí? Porque a lo mejor llegan, no pudieron hacer la reparación, pero porque requiere de otros conocimientos previos. Correcto. Entonces, si yo quiero llegar al de diagnóstico, yo me meto directamente al de diagnóstico. Aunque claro, pues todos los cursos están diseñados para previo al inicio darles un repaso, ¿no? General, sí, para que puedan hacer uso de las herramientas necesarias. Todos los cursos procuramos, no importa cualquiera de estos 4 cursos del área automotriz, procuramos empezar de cero, en el entendido de que la persona que llega quizás tiene muy poca formación o nada, pero que está queriendo aprender de eso. Entonces, mira, a veces muchos de los profesores asumimos que ya conoces tal o cual término, y no, sí. Les digo, miren, en cualquier momento pueden levantar la mano y decirme, profe, no entiendo lo que me está diciendo, ¿a qué se refiere con esa palabra? ¿A qué se refiere con ese término? ¿O dónde aplica esto? ¿Sí? ¿Por qué? Sí, yo sé que hay mucha gente que ya trae mucha capacitación, mucho conocimiento, pero hay otros tantos que van iniciando o saben muy poco, entonces les decimos, vamos a arrancar todo de cero, ¿sí? Y claro, los llevamos desde nivel 0, pero a conocimientos que yo considero que son bastante avanzados, que les ayudan realmente a solucionar fallas. Correcto, bueno, pues algo más que agregar, profe. No, nada, muchas gracias por la entrevista, por el tiempo que te tomaste para venir. Yo sé que tienes que prescindir de muchas de tus actividades y pues se valora bastante esto. Gracias a las personas que, se tomaron los minutos para llegar hasta el final de este video. Sí, claro, porque de ahí va a ser para la rifa. Sí, para ver quién se gana el Skanker, para ver quién tiene ganas por ahí de aventarse el paquetito. Bueno, pues aquí con el profe Jesús Palacios, vamos a poner por ahí toda la información de contacto, redes sociales, no sé si los quiera mencionar, por favor. Pues miren, nos van a encontrar lo más fácil como todo, Facebook, ¿sí? Escuela de Electrónica. También en la página Instagram, pero tenemos más movimiento en la página de Facebook. Ok, bueno, ya también por ahí los datos de contacto como WhatsApp y todo eso para
que contacten la escuela, por ahí se van a... Sí, se van a desplegar, yo creo que en pantalla. Desplegar. Sí, claro. Si no, es más fácil que manden un WhatsApp o si buscan CENT, Escuela de Electrónica, seguramente nos encuentran en redes sociales. Muy bien, y también para quien les interese, si puede hacerme el favor de mostrar por ahí los manuales. Este es una versión impresa, pero este lo utilizamos para la clase presencial de reparación de computadoras. La versión que son para reparar computadoras en general que vendo al público y diagnóstico para técnicos, son muchos más manuales, o sea, son muchas más páginas. A ver, si yo vengo a tomar el curso de reparación de ECUs, ¿a mí me va a dar ese manual? Es correcto. A ver, ¿me lo puede mostrar un poquito? Bueno, aquí vienen, al principio viene lo que es el diagrama de la fuente de alimentación que requiere el banco de pruebas para funcionar. Vienen un generador de señales de CKP y CMP, viene diagrama y cómo queda la forma física, o sea, cómo quedaría la tarjeta. Viene también un tester lógico o punta lógica de pruebas, simuladores analógicos como lo que sería un simulador de temperatura, de presión, y por acá simuladores de inyectores y de bobinas, es decir, simuladores que reciben señales de tierras pulsadas o controladas, y simuladores que reciben voltajes pulsados o controlados. Después de eso, cómo está la carátula, los cables que requieren, un conector de diagnóstico para hacer las pruebas, o sea, hacer un banqueo y al mismo tiempo revisar con escáner la computadora o hacer una programación. Pues vienen varios simuladores. Los primeros pasos para cuando voy a banquear una computadora, los primeros 3 pasos que requiero en cada etapa. Y pues de ahí viene empezamos haciendo pruebas en computadoras relativamente sencillas, que son una computadora de 25 terminales que aplica para Volkswagen Sedán, Bochito, A3 y Derby. Y de ahí vamos aumentando la complejidad o la dificultad en lo que traen los diagramas. Entonces, primera página de todos los diagramas se van a encontrar las alimentaciones, salidas de 5 volts, tierras, conexión de alimentación, de tal manera que con muy poca práctica y la vista del conector que ya trae colores para que identifiquen en qué terminal van a conectar cada cable. Creo que con estos pasos realmente la mayoría de las personas en muy poco tiempo ya están conectando computadoras y ya están probando computadoras. Ojo, no estoy diciendo que ya están reparando una computadora, pero el primer paso es perder el miedo y empezar a conectar una computadora. Y con esto es una herramienta, este manual en realidad es una herramienta que les facilita mucho el empezar a conectar, a hacer pruebas de computadoras, o sea, ya, rápido, ¿sí? Luego generar billetes. Sí. Entonces, algo que yo me di cuenta es el acceso a la información a veces les dificulta empezar. Cuando tienen una información que ya está procesada, ya se ha digerido y se les presenta de una manera más fácil, les facilita el camino muchísimo, ¿sí? Entonces, esto en realidad es una herramienta más como un escáner, como, no lo sé, un programador, con muchos otros diagramas, pero la diferencia con otros diagramas es que la información viene en términos más simples, ¿sí? Siempre la vista del conector, lado macho, es decir, lado de la computadora, nunca del lado el lado hembra. Ya después en diferentes cursos yo les platico por qué para mí esto es el poner el lado hembra es un error. Y no, si no un error, por lo menos está mal planteado. Porque a veces la vista nos la dan hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba, hacia abajo. No hay un estándar con la vista del conector hembra. Y aquí siempre viene listo como para pinear, ¿sí? Como vienen en las vistas en programadores. O sea, hay muchos programadores y siempre nos dan la vista macho para conectar y pinear la computadora, ¿sí? Entonces, esto a grandes rasgos, aquí vienen muchísimos modelos de computadoras que vemos a lo largo del curso. Está choncho, Pero son poco más de 100 páginas. En el otro manual digital son ya más de 200 páginas, estamos actualizando y las personas que compran esta membresía tienen muchos beneficios y entre esos las actualizaciones. Y la otra, se me perdió mi manual, profesor, el celular se me dañó, no te preocupes, te la envío sin ningún costo y prácticamente de inmediato. Muy bien, pues, ¿qué más podemos agregar? Pues antes que nada le agradezco muchísimo por darnos este tiempo. Al contrario, gracias y pues esperemos que más gente se anime en general a aprender, a estudiar, que les comento la dificultad que les digo de los vehículos no es para desalentarlos, sino más bien para que digan hay mucho que aprender, se motiven a aprender más, que sepan que
que esto tiene gran futuro, pero solamente si se preparan. ¿Sí? Ya luego si quieres, si nos permite, si gusta, estaría bueno hablar un poquito volver a hacer otra entrevista para hablar un poquito sobre la administración y todo eso, porque yo siento que también es algo en lo que muchos fallamos, incluyome yo, pero igual, ya claro, en su debido momento, algunos tips, alguna recomendación que pudiera hacer, y pues... Y otra vez, claro, sí, desde mi punto de vista, qué recomiendo y qué no recomiendo, o cuál es mi opinión acerca de, pero cada quien respetable la idea que tenga. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer, gracias. Bueno.